Nosotros somos un grupo de vecinos que surgimos justamente porque encontramos que nuestra colonia, nuestra comunidad se veía fuertemente vulnerada en muchos de sus aspectos, como la seguridad, como las cuestiones de infraestructura, como asuntos de violación y abuso en el uso del suelo. Entonces nosotros venimos trabajando como organización ciudadana en todo este abanico de temas, que son muchísimos, que al final de cuentas nos hacen ser un poco expertos, junto con los expertos que colaboran con nosotros en ellos. Nosotros también vemos los temas de movilidad en la colonia. El tema de la movilidad es un tema que abarca a la Ciudad de México y que enfrenta, como todos lo sabemos, serios problemas. Nuestra colonia, particularmente por las propias características que tiene en sí misma y antes de la llegada del proyecto y del propio Metrobús, ya tenía severos ahorcamientos vehiculares y problemas de movilidad, tanto vehiculares como peatonales. Desde el primer momento en que se anunció en el 2013 el proyecto por el entonces extinto, ya ahora secretario Rábago, en el 2013 en junio, nosotros nos interesamos muchísimo por conocer el proyecto. Es muy importante destacar la forma en cómo nosotros fuimos caminando junto con el proyecto del Metrobús Línea 6. Nosotros no comenzamos con una negativa al proyecto. Nosotros comenzamos interesados en conocer el proyecto. De tal forma que nos involucramos con el origen de las rutas y de la ruta en específico del Metrobús Línea 6 que iba a cruzar por nuestra colonia. Esta ruta es de 26 kilómetros y arranca en San Juan de Aragón y cruza por nuestra colonia. Así nos venimos relacionando con las autoridades en la búsqueda desesperada por conocer de qué forma nos iba a impactar. Ahora pues ya sabemos, ¿no?, que somos los últimos en enterarnos de los proyectos y los primeros en sufrir todos sus impactos negativos. Así que bueno, nosotros nos dimos a la búsqueda de toda esta información. Yo espero poder compartir con ustedes esto y que de alguna manera les pueda ser útil ahora en la visualización que están dando al proyecto del Metrobús Línea 7. En un principio también nosotros nos acercamos con el proyecto antecesor de la Línea 6 del Metrobús y nos encontramos con gente también de la Universidad Nacional que había hecho también un movimiento de resistencia acá con la ruta que cruzaba por Belisario Domínguez por el centro y que iba al aeropuerto. Entonces ellos nos narraban que inclusive llegaron a hacer campamentos para detener las obras, argumentando desde el hallazgo de figurillas arqueológicas cuando hacían los trabajos de obra, argumentando que se iba a alterar el entorno del centro, en fin. Una noche llegaron, ellos no lo contaron, personal de seguridad, ¿no?, y los retiraron violentamente en la madrugada. Ahí terminó el movimiento de resistencia al Metrobús. A mí me da mucho gusto el poder ir analizando cómo en la línea de las rutas del Metrobús diferentes
vecinos, diferentes grupos ciudadanos, hemos interactuado en él. Y me da gusto que, bueno, en el 2010, ¿no?, las autoridades retiraron violentamente un campamento de resistencia contra el Metrobús, pero que con nosotros no existió esa circunstancia. A nosotros ya no nos retiraron, ¿no? Esto quiere decir que los movimientos, desde mi punto de vista ciudadano, vienen evolucionando y el gobierno viene aprendiendo a relacionarse de diferente manera con los ciudadanos frente a las obras que ellos mismos están realizando y a las necesidades que los ciudadanos están planteando. Eso me da muchísimo gusto, porque ya no somos esa ciudad, ¿no?, en la que la obra es una imposición total, y tú lo sabes, Sergio, sino que ya tienes que admitir, tienes que ir abriendo la puerta para el intercambio. Sergio, para el intercambio, ahí está. En la línea 7 no ha sucedido así. ¿Mande? En la línea 7 de Metrobús no ha sucedido así. Creo que todavía no ha habido alguna resistencia frente a la línea 7 aún ciudadana. Entonces, bueno, pero ya cortaron árboles, sí, ¿no? exacto, ya pero no ha habido una resistencia ciudadana. El proyecto va. Lo mismo nos dijeron a nosotros. Nosotros nos sentamos muchas veces en mesas de trabajo con el director del Metrobús, con Guillermo Calderón, a partir a la colonia en dos, porque la avenida Montevideo tiene de un lado a Lindavista y del otro lado a Lindavista. Entonces la llegada del Metrobús iba a partirla. ¿Me explico? Gente de Lindavista que venía del norte al sur y del sur al norte iba a ver alterada su vida diaria. En este afán nosotros comenzamos a recorrer muchísimas oficinas del gobierno, a hablar con el director del Metrobús, donde escuchamos el Metrobús línea 6 va porque va, ¿no? Y vimos ahí en su oficina un enorme cuadro, ¿no?, en 1000 líneas del Metrobús ya previstas para toda la ciudad. El recorrido de oficinas fue muy intenso, ¿no? Y poco a poco nos dimos cuenta que no había los estudios que se requerían. En nuestro equipo se encuentran ingenieros especialistas. Entonces, nosotros presentamos dentro de todo este proceso argumentos técnicos, ¿no?, importantes a definir para nosotros antes del arranque, porque como estos que les mencionábamos. E igualmente hicimos un listado de los requerimientos de estudios que eran importantísimos para darle certeza al proyecto. Nosotros no tuvimos ningún estudio, el estudio de origen-destino básico, ¿no?, para cualquier proyecto de movilidad no existía. Nosotros supimos, ¿no? Nosotros supimos en el andar que el Instituto de Políticas del Transporte era quien diseñaba las rutas para toda la ciudad. Muchas gracias. Era quien diseñaba las rutas para toda la ciudad. De hecho, tuvimos acceso a todo el diseño que ellos llevaron a cabo, ¿no?, desde el 2014 hasta el 2024. Tienen diseñado, tienen establecidas todas las rutas, ¿ya? 18 para el Metrobús y otras tantas para el Mexibus. Obviamente, todo esto está inserto, ¿no? Ellos trabajan con CTS Embar, que es la empresa que hizo el primer diseño del Metrobús línea 1, que es el de Insurgentes. Ellos fueron los únicos, CTS Embar es la única línea que hizo, pero el ITDP es quien ha hecho hasta donde vamos en la línea 6 los diseños de los demás. Nosotros nunca tuvimos acceso a esta información, lo que prendió focos, ¿no?, de alerta entre los especialistas en movilidad que estaban trabajando con nosotros con respecto a la línea del Metrobús. En ese momento, cuando ellos se dan cuenta de esta situación, deciden hacer un planteamiento de ruta alterna.
porque las condiciones propias de la colonia, que no les voy a decir, pues es una cuestión larga, técnica, no lo permitía, ¿no? Entonces, de hecho, yo en recientes fechas me topé con quien fuera el director del ITDP y en una mesa de trabajo yo exponía, ¿no? El enojo por la imposición que había sido el Metrobús en nuestra colonia y todos los daños que nos dejaba. Él entonces me comentaba, ¿sabes qué? La verdad es que la línea 6 a mí nunca me interesó. Yo en donde tengo puesto mi interés es en la línea 7, por Reforma. Y le dije, caray, o sea, ¿sabes que ahí vivimos miles de personas que por tu falta de interés quedamos dañadas? No, bueno, vamos a tener que hacer medidas de compensación. Yo creo que esa no es una posición. Nosotros en todo este proceso nos fuimos dando cuenta de qué era las líneas del Metrobús, cómo se hacían las líneas del Metrobús y cuál era el diseño del Metrobús. Definitivamente, la inclusión social para nosotros, y en este momento, la inclusión social es la llave del desarrollo metropolitano sustentable en todos sus temas. El Metrobús, línea 6, si yo tuviera que hacer un análisis, lo haría en cuanto a la visión de la participación ciudadana y en tanto a su diseño y construcción técnica. Definitivamente es un fracaso, ¿no? Es un proyecto de movilidad que refleja un fracaso de concertación entre los ciudadanos y el gobierno. Y por el lado técnico, es un fracaso del diseño. Hay dos diseños, modelos de metrobuses aquí en la Ciudad de México. Y les quiero decir que las medidas entre estación y estación y de ancho y de corto son iguales o venían siendo iguales, así nos lo dijeron, para todos los sitios, para todas las avenidas donde se proyectaba el Metrobús. Error gravísimo. Fue un fracaso en la concertación ciudadana porque nosotros llevábamos los argumentos viviendo ahí de las condiciones específicas de nuestra colonia. Sabíamos en dónde había la gran concentración de gente cruzando calles. Sabíamos cuáles eran las entradas, las salidas, los movimientos. Se los propusimos. Ellos los tuvieron en la mano. Y el Metrobús va porque va, va porque va, va porque va. Así fue la respuesta del director Guillermo Calderón. Los encontronazos con el señor fueron muchísimos. Nosotros lo que siempre llevamos a las mesas eran argumentos, acompañadas, propuestas acompañadas de todas las manifestaciones ciudadanas que estaban a nuestro lado. Nosotros nos manifestamos en aquel entonces, salimos en todos los periódicos, ¿no? En todos, era así como, wow, gratamente no nos sucedió lo que a nuestros compañeros de la línea antecesora, que los apabullaron, sino que ya tuvimos una libertad de manifestación ciudadana siempre, ¿no? Estuvimos en todos los medios, lo peleamos, a todas luces era claro lo que estábamos pidiendo. Y recuerdo una entrevista en el radio donde hablaba el ingeniero Calderón y hablaba yo y dábamos los argumentos y al final el conductor dijo, bueno, creo que ustedes tienen ahí las dos versiones, la versión del gobierno y la versión ciudadana. Elijan ustedes la que consideran fidedigna. Sin duda,
Creo que el proyecto del Metrobús y nuestra participación en él deja para los ciudadanos unos buenos antecedentes. Significó para la lucha ciudadana un avance. Lamentablemente no lo detuvimos. El Metrobús está ahí. Hay dos modelos, ¿no? Y a nosotros nos tocó el peor de todos. Un modelo que partió a la avenida y situó mamostretos de estaciones al centro, que lo único que vinieron a hacer fueron crear embudos, porque redujeron, redujeron los carriles. En los puntos más conflictivos de tránsito, de movilidad vehicular y peatonal, se redujeron los carriles. De 6, de 4, nos quedamos con 2, con mamostretos de estaciones al centro, cuando la ciudad lo que necesita es espacios y movilidad, ¿no? No solo afectó la movilidad vehicular de la avenida, sino que nos volvió a golpear en la movilidad al interior de nuestra colonia. Entonces, yo no lo sé, ellos argumentaron siempre la movilidad totalmente válida de pasajeros en la ciudad, desde Rosario hasta Aragón. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que este proyecto, como después nos enteramos, se realizan en muchas partes del mundo, tiene que ser como multifactorial, ¿no? No puede ser elaborado con una sola visión de transportar de un punto A un punto B 30 personas, ¿no? Y embonémoslo. No, pero tiene que ser. Sino que tiene que verdaderamente considerar las características de los entornos, considerar, incluir. Yo lo digo, la inclusión social es la llave de los verdaderos desarrollos de los proyectos urbanos, metropolitanos. Tiene que ser. No puede estar separado. Y en esa medida yo creo que será interesante ver el comportamiento de las autoridades, ¿no? Cómo se plantean en este momento con esta nueva línea frente a ustedes, frente a los ciudadanos, y cómo ustedes plantean este acercamiento. Cuando la rueda de la fortuna, o sea, cuando el corredor, yo creo que ahí había argumentos, entraba el INVA, ¿no? Ya habían argumentos más fuertes que pudieron apuntalar la resistencia ciudadana frente a esta situación. Nosotros en ese momento pues, no teníamos ningún argumento, ¿no? Que no fuera el de, bueno, es que nosotros lo estamos viendo, ¿no? Y ustedes no presentan los estudios. Bueno, los estudios a mí me los vinieron a entregar hace un año, ¿no? Tratamos también en su momento de vincularnos con otras colonias que pudiesen haber sido afectadas. Hubo colonias que se afectaron por la tala de los árboles, ¿no? Por ejemplo, en Aragón hubo tala de árboles, pero no fue fructífera nuestra intención. Finalmente, yo creo que la gran enseñanza para nosotros ciudadanas en esta intervención es la de cuestionar a la autoridad y buscar la necesarísima inclusión de la ciudadanía, de la gente en el proyecto. De otra forma, tenemos los proyectos como la línea 6 del Metrobús en nuestra colonia, que fracturó la colonia en dos, se alteró el ritmo de vida de la gente por muchísimas razones, y localmente, zonalmente, en vez de venir a ser una respuesta positiva de movilidad, vino a intensificar el tráfico y los accidentes. Además de que tiene un pésimo diseño, ¿no? Bueno, ¿qué les digo? El día que la estaban inaugurando,
chocó el Metrobús. El Mancera mismo día. en sus ahí, chocó el Metrobús. De ese momento, el diseño, estamos hablando de diseño, bueno, ha habido muerte. De una niña fue la última muerte que tuvimos porque el diseño está mal planteado. Sí. Está mal planteado, es un pésimo diseño. Ya mencionó las reuniones, las autoridades con las que nos movimos. Nosotros somos la colonia con más escuelas de toda Latinoamérica. Tenemos 103 solo en 3 kilómetros cuadrados, ¿no? Es decir, hablamos de una violación masiva del uso de suelo que ha sido gobierno tras gobierno delegacional que lo ha permitido. Eso en la zona norte. En la zona sur de Lindavista, para quien la conozca, tenemos callejones. O sea, está Montevideo y después siguen callejones que hacen que la única vía de entrada y salida a la calle sea Montevideo, o sea, el eje vial. Este eje vial en su momento se dijo, bueno, lo más conveniente para la ciudad es hacer ejes viales. Se opuso la gente de Lindavista que quitaran las palmeras como en Xola. Otra vez nos ignoraron, ahora salen con que lo más conveniente es meter una línea en medio. Nosotros decimos, oye, pero si no podemos dar vuelta a la izquierda, ¿cómo voy a llegar a mi casa en la zona sur? ¿Cómo voy a salir de mi casa? ¿Cómo voy a entrar? Tenemos 103 escuelas de población flotante, la mayoría del Estado de México, que está a un paso de nuestra colonia. ¿Cómo va a entrar la gente y va a salir? No van a ir a Pachuca ni a Ecatepec en Metrobús, no lo van a usar. Y nos dijeron, la respuesta fue, ustedes son los vecinos que usan los coches y tienen saturadas las calles. Esa fue la respuesta que nosotros tuvimos. No se contaron los 2000 coches que tenemos diario entrando por Montevideo. La otra es que nosotros en nuestro mapa en Lindavista ya tenemos Insurgentes y Montevideo hacen una cruz. Insurgentes es la desembocadura hacia la zona carretera de Hidalgo, de toda esta zona que es una zona fabril del norte del país. Entran los trailers hasta el doble carril y en nuestra colonia dan la vuelta en Montevideo y van hacia Vallejo, hacia la zona industrial que abastece a toda la ciudad. Es decir, se retrasa un cargamento y a lo mejor pasó en Lindavista, pero aquí en La Juárez ya no hay papel de Vallejo. Así funciona esto, así de importante es. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo va a haber un Metrobús y camiones de doble cabina en el mismo eje vial? Y luego nosotros en medio, ¿no? O sea, los peatones donde van a pasar con 2 carriles de Metrobús en medio, que van a eliminar los cruces peatonales seguros que ya teníamos, porque nos eliminaron cruces para hacerla más fluida. Tenemos una población de gente mayor enorme en Lindavista. Y dentro del pliego que le hicimos a las autoridades fue, oye, no me elimines cruces, la gente los necesita, no le puedo pedir a mi vecino que rodee casi 1 kilómetro para ir a la panadería. Y se nos dijo, los vecinos siempre van a estar inconformes con el proyecto y siempre van a querer lo más conveniente para su casa. Entregamos este pliego para solicitar una vez que se nos rechazó la línea, una vez que no se nos tomó en cuenta. Pedimos un cruce seguro en Politécnico y Montevideo, que es nuestro otro cruce importante. Y no pasó. A la fecha yo sigo peleando, 2013, 2017, todavía sigo peleando por un cruce seguro, porque tenemos una cantidad de atropellamientos impresionante. Y bueno, lo que nosotros hicimos fue, aprendiendo de las protestas de los vecinos de la Narvarte, que también quitaron su campamento, nosotros quisimos hacerlo de manera pacífica. Hicimos nuestras mantas y los vecinos hicimos cadenas en Montevideo. Dos cadenas hicimos en distintos meses. Nos organizamos 2 años antes de que fuera el proyecto y aún así no lo pudimos parar. Y las mantas de la segunda marcha eran muy claras porque el mismo gobierno tiene a sus propios urbanistas que nos atacaron y nos decían que nosotros no nos queríamos bajar de la camioneta y que éramos gente egoísta porque no queríamos que pasara la zona pobre a nuestra colonia. Cabe destacar que Lindavista es una escasa zona en el norte de la ciudad que es de clase media y donde se concentran muchos servicios, muchísimos. Es la más densamente poblada de toda la zona, tanto del Rosario como de Aragón. El centro es Lindavista y es donde hay más escuelas, más bancos, más cines, más tiendas, más super, más todo, oficinas, hospitales. Otra cosa es que nos han puesto muchos centros comerciales, entonces viene mucha gente de otras colonias A requerirlos. y da la vuelta hacia el sur, que es la zona que está aislada, entonces se volvió caótico. Hasta la fecha tenemos una cantidad, no sé si estoy en lo correcto, pero... Los comerciales tienen que hacer con el Metrobús. ¿Perdón? La construcción de los centros comerciales tiene que hacer con el Metrobús. Sí, se hizo en paralelo, se hizo Parque Lindavista, se hizo 3 años antes del Metrobús y las autoridades ya tenían contemplado que existía esta cantidad. Parque Lindavista, cabe destacar que es uno de los 2 centros comerciales con más afluencia de gente en todo México, no se diga en la ciudad. Nos dijeron que uno era Parque Tezontle, el otro es Parque Lindavista. Y la razón es porque en la zona norte no hay este tipo de servicios, y menos en el Estado de México, en el municipio más poblado de todo México, que es Ecatepec.
es donde recibimos esta gente que viene todos los días de oficinas, de escuelas, de centros comerciales, válidamente, pero la cuestión es que ya tenemos una saturación vial. A diferencia de Eje 4 Norte, que fue lo que propusimos, en donde están haciendo otros 2 centros comerciales, 2, no 1. Uno ya lo acabaron, otro está en construcción, y que esta zona ya está aislada, o sea, por el Metrobús que no puedes darte la vuelta. Ahora, nosotros, Carolina mencionaba que se quitaron carriles, se dejaron 3 carriles debido a que para compensar el aislamiento de la zona sur, se tuvo que cambiar de sentido ciertas calles y se hizo un carril en contraflujo sobre el mismo eje vial que es paralelo al eje 4, o sea, tenemos son 6 carriles de eje 4 más otro en paralelo de Montevideo del eje 5 y 3 carriles solo para ir de poniente a oriente, de oriente a poniente. Dejaron 3 carriles que hay que compartir con transporte pesado y que hay que compartir con toda la gente que viene de otras zonas. Entonces nosotros nos manifestamos, pedimos que no se talara, explicamos nuestras razones. Y lo que se acabó haciendo fue ampliar un pedazo de Insurgentes, que por cierto también pasan ahí camiones que no se quitaron, al igual que en Montevideo. Tenemos 2 rutas de microbuses que pasan de Indios Verdes a La Raza y pasan por nuestra colonia. Se quitó un pedazo de área verde y se dejó una vuelta para que los trailers entraran a Montevideo. Eso fue lo que se hizo. A la fecha que tenemos como efectos, tenemos microbuses que ya les enseñamos la foto, ojalá todos los pudieran ver, pero circulan hasta en el carril del Metrobús, los microbuses. No se retiraron. ¿Es ocasional o cada día su itinerario por el... No, están ahí. Están permanentemente. La razón es porque precisamente ahí hace Carolina hincapié en el estudio de origen y destino, porque la gente casi no usa el Metrobús. En paralelo pasa la línea 6 del metro, la línea roja, exactamente la misma ruta, excepto que no llega a San Juan de Aragón porque quedó inconclusa, nunca se acabó. Y fue lo que los vecinos decían, oye, es la segunda línea menos usada de todo el sistema y tú quieres hacer en paralelo una línea de Metrobús, habiendo tantas necesidades en la ciudad, o sea, habiendo gente de Xochimilco que no tiene un solo transporte masivo. Y lo que pasa es que mucha gente va hacia otras zonas más altas, montañosas de la delegación, y esos microbuses van para allá, pero llegan a Lindavista. O sea, el destino es otro, no es al Rosario. Pero el proyecto más grande era ahí, ¿no? Dijeron, pues va a ser de aquí a acá y no hay cuestionamientos, no hay sugerencias, no hay nada, no hay propuestas, nada. En la zona sur pues quedaron encajonados y hay un caso especialmente icónico de lo que es enfrentarse uno solo como ciudadano contra las autoridades. Hay una vecina en Oroya que es una calle muy chiquita, solo hay 2 locales. Está entre 2 avenidas, una es Montevideo, otra es Azcapotzalco La Villa. Pues la gente del Metrobús nunca nos informó que iban a haber unas rutas más cortas, una es Politécnico. Fue una ruta improvisada, se mete por Montevideo, entra por su calle y se sale hacia el oriente otra vez. El pavimento de la calle de Oroya eran cráteres, porque no se le puso jamás, no se le hizo nada a la calle, ni siquiera se le repavimentó antes de que entrara el Metrobús. Había hasta 16 minutos de filas de Metrobús enfrente de la casa de esta vecina y ella no podía ni sacar ni salir de su coche, de su casa no podía sacar su coche, no podía entrar, estaba en su casa y el ruido del Metrobús vibrando, eran 3 unidades, una tras otra, atrás. Entonces se hizo improvisada esta vuelta. Gracias a Carolina, que ayudó a esta vecina con trámites, se cambió esta ruta, se cambió una vuelta en U peligrosísima por Montevideo. Bueno, pues nada más podemos concluir que el proyecto de Metrobús, como dijo Carolina, no toma en cuenta ni siquiera las necesidades más básicas de los ciudadanos. A lo mejor nosotros nunca estuvimos, hay que hacer mucho énfasis en esto, nunca estuvimos en contra del Metrobús, jamás, y seguimos estando a favor. Pero no por Montevideo y no como se hizo. La línea fue fatal para nuestra colonia, tiene la ciudad ciertas características que se tienen que tomar en cuenta y no nada más se puede hacer un proyecto porque funcionó en Curitiba y funcionó en León, Guanajuato. Se tiene que estudiar la zona y se tiene que ver cuál es la necesidad de las personas.